estrofas viejitas. Oiga, pero qué lindas. Así como la iglesia, bien hermosa. Qué hermoso es recordar a nuestro Dios, recordarlo con todo el corazón y decirle, Señor, que a través de las palabras, cómo te amamos y cómo te necesitamos. Tome su asiento, mi hermana, mi hermano. Qué bueno que está con nosotros, mi hermana, hermano. Y perdóneme, hermana, pero se me olvida su nombre. Verónica. Pues no, me voy a tener que acordar de Verónica Castro. Verónica. Yo soy muy malo para grabarme nombres, hermana. ¿Cómo? Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, bueno, eso quiere decir... Ah, no, no se crea. Dios les bendiga a cada uno, mis hermanos, hermanas. Qué bueno que estamos en la casa de Dios. Mire que lo que estaba diciendo el hermano Jaime, en verdad estamos en apuros, en aprietos, porque la realidad, lo que es, nosotros no debemos hablar ni de política, ni de nada de esto, ni de religiones. Son dos cosas que no se pueden hablar, pero sí podemos pedir por nuestro presidente. Nuestro presidente, yo le pido a Dios y creo con todo mi corazón que va a ser reelegido otra vez. Yo lo creo. Necesitamos apoyarlo. ¿Por qué? Porque aunque lo crean o no lo crean, es un presidente como lo quieran tomar, pero ha sido un presidente que ha sacado adelante nuestra nación. Lo ponen en crítica, dicen que es esto, que es lo otro. A mí eso no me interesa, porque a veces nosotros mismos somos los que hacemos la excepción de persona. Nosotros mismos hacemos esa división. Si nosotros mismos los mexicanos, o los latinos, o ¿cómo les decimos? ¿Mandé? Los hispanos. No podemos ver a otro que tiene más porque anda en drogas. O no podemos otro porque nosotros mismos. Le voy a contar algo que usted ya la oyó, pero se la voy a volver a decir para que mire cómo es los latinos. Y me voy a poner yo. Estábamos pescando en el mar, ¿sí? Y estaba un americano también pescando. Y el americano tenía sus camarones tapados. Perdón, los tenía libres. Mientras que el hispano los tenía tapados. Y vino otro y le preguntó, oye, ¿por qué tú tienes los camarones destapados? Dijo, porque al americano le preguntaron, ¿por qué tú los tienes tapados? Le dijeron, porque estos se me salen. Y cuando estos se me salen, pues no tengo camarones. Y le preguntaron al hispano, oye, ¿tú por qué los tienes tapados? Destapados. Dijo, porque no me preocupan. Si uno se quiere salir, el otro viene y lo tumba para abajo. Y es cierto. Nosotros los hispanos nunca dejamos que otro progrese. Y el americano es totalmente diferente. Él te ayuda. Yo lo digo por la experiencia que he tenido. No me la entienda. A mí me han ayudado mucho hispano. Me han ayudado mucho. Pero a lo que estoy tocando es lo de nuestro presidente. ¿Por qué no lo dejan hacer lo que es bien para la nación? Imagínense. Después de que tanto que ha batallado todavía. Gracias, hermano. No, hermana, pero es que realmente... Es que, hermano, es todo lo que propone es sacar adelante... por
apoya. Pero nosotros sí lo apoyamos. Por eso, hermano, pero ¿quién está haciendo la diferencia? Los mexicanos. Ok, el mensaje de Cristo a las iglesias, parte 2. Es un tema muy importante, mi hermano, mi hermana, que a veces no les entendemos el por qué el Señor escribe o dice al ángel. Y cada que yo lo estudio me encuentro cosas nuevas. Me encuentro cosas nuevas, como en esta ocasión. Y le digo, ¿y por qué no me lo enseñaste hace como 3, 4 meses atrás cuando prediqué, hablé de esto? Hoy me enseña de otra forma. 3.1 de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Acuérdese, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, y lo peor de todo, que estás muerto. Y esto incluye a la iglesia, incluye al cristiano. Y luego dice, Jesucristo exhorta y alienta a su iglesia. Lectura en clase. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero pues estás muerto. Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para verte y que para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor usó ejemplos de la vida para ilustrar su mensaje. Óigalo bien. ¿Ilustró qué le dije? El Señor usó ejemplos. ¿Usó ejemplos de quién? De la vida. Usó ejemplos de la vida para ilustrar su mensaje. Sardis se jactaba. ¿Sabe usted lo que es jactarse, verdad? ¿Cuántos de ustedes se jactan de alguna cosa que usted tiene? Por ejemplo, yo me jacto de mis hijos. Yo creo que todos, ¿no?
Nos jactamos de nuestros hijos. Nos jactamos de que sean como sean, son nuestros hijos. La Sardis se jactaba de su vanidad, pero dormía y estaba a punto de experimentar el juicio de Dios. Estaba a punto. Y vamos a entrar a un tema muy importante que la iglesia está pasando hoy en día. Y todo por la pandemia. Pero esa es una mentira. Desde antes de la pandemia, mi hermano, el cuerpo de Cristo estaba frío. Ahora con más razón la usan más. Y mire lo que decimos, mire, que tenemos el primer amor. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Porque si tuviéramos el primer amor, ¿se acuerda usted cuando era novia o cuando era novio? Es su primer amor. Lo dije, me parece que fue este domingo. No me recuerdo cuándo lo dije. Cuando usted tenía su primer amor, estaba desesperado por que se llegara la hora en que iba a ver a la novia o el novio. Pero luego ya después de que pasó 1 año, 2 años, 3 años de novio, como que ya le aburrió la novia, o como que le aburrió el novio, y como, que se espere si quiere. Que se espere si quiere, y si no, pues que se largue. Sino que se vaya. Así es el primer amor, hermano. Cuando está usted en el primer amor, es de las primeras personas que está en la iglesia. No se pierde ningún servicio. Pero tenemos ese descaro, perdón la palabra, de decir que tenemos el primer amor, venimos un domingo y tardamos 4 para venir. Y estamos en el primer amor. Imagínense si estuviéramos fríos. La Sardis, mi hermano, se jactaba de su vitalidad. ¿Sabe usted lo que es vitalidad, verdad? Se jactaba de su vitalidad, pero dormía. O sea, nosotros los cristianos nos jactamos que somos cristianos, pero estamos dormidos. Oh, yo soy cristiano. Oh, yo alabo a mi Dios. Pues qué bueno, lo felicito, pero hermanos, que tenemos miedo por la pandemia. Como quiera se va a morir. Como quiera anda en la calle, hermano, anda en la calle, anda en las tiendas, anda en el restaurante. Oiga, anda en el trabajo. ¿Por qué no venimos a la casa de Dios? Eso yo no lo entiendo. Y cuando oigo a una persona que me dice, yo estoy en mi primer amor, usted no tiene ni el segundo siquiera. Y yo sé que me están viendo, pero pues ni moño, dijo la pelona, es la verdad. Es la verdad. Porque cuando tenemos el primer amor, hermano, no hombre, hermano, ¿en qué le ayudo en la iglesia? ¿En qué esto y en qué lo otro? Andamos. Y yo agradezco a las personas que desde que me dijeron vamos a limpiar la iglesia, les agradezco que no se ha acabado ese deseo. El primer amor, la Sardis, mi hermano, era una iglesia que se sentía la mamá de Tarzán. Pero, no sé si usted leyó ahí los comentarios, pero se jactaba, se decía. Porque era muy próspera. Sí, porque era muy próspera y para allá voy. Ahora, todos hemos sido engañados, ¿sí o no? De alguna forma o de otra. Hemos sido engañados. Y la Sardis se engañó así sola. Sardis contaba con una larga historia, mi hermano. ¿Por qué? Porque tenía como puesto militar fuerte. Y esta estaba ubicada, mi hermano, en una escarpada. La ciudad originalmente estaba en una ¿cómo se llama? Escarpada. Ayúdenme. No, ese es cuando los, ¿cómo se llaman? Eso es cuando el Acrópolis, ese es el Acrópolis, cuando iban ellos
iban a refugiarse. Ay, ¿cómo se dice la escarpada, hermana? Ayúdenme. Escarpada es una montaña que está sentada arriba, ¿ok? Una escarpada. Búsquemela ahí, hermano, porque ya se me acabó ¿cómo explicarlo? No, una colina es una colina. Esta es una colina, esta es la escarpada. Esta es una colina aquí, esta es la escarpada. ¿Ok? Es una ciudad en una escarpada, en una montaña arriba. Porque dice que allí se cubrían de los enemigos. Sí, ese es el Acrópolis. Ese es el Acrópolis que después vino a ser una Acrópolis. Vino a ser una donde se refugiaban, venía gente y ahí se refugiaban, una Acrópolis. Por eso, busque la palabra, hermano, no la encontró, ok. Acrópolis y escarpada. Escarpada, ok, ya le expliqué más o menos cómo es la escarpada, ¿verdad? La escarpada, una montaña que está sentada, la ciudad está sentada, como Kerrville. No, Kerrville está en un pozo. ¿Qué ciudad está en una montaña? Aquí en... ¿Como Greeley? No, Greeley no está sentada en una montaña. Bueno, ok, prosigamos. Entonces, el problema de Sardis no era la brujería, no era la hechicería, no era el dinero, sino ¿qué creen ustedes que era el problema de la Sardis? ¿Qué creen ustedes que era el problema que tenía esta iglesia? Que tenía un concepto muy alto de sí mismo. No, el problema. Eso era una vitalidad. El problema de ellos, ¿sabe cuál era? Lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. La muerte espiritual. Ahí lo dice muy claro. Muerte espiritual. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Qué es lo que busca el enemigo? La carne. Resfriar a las iglesias. ¿Y qué usó? Está usando la pandemia. ¿Para qué? Para que la iglesia se enfríe. Para que la iglesia tenga pretextos para no venir a la iglesia. Y luego dicen, es que yo en mi casa, yo puedo leer, yo puedo estudiar. No, pues qué bien. Pero el problema es que no vas a entender lo que la Biblia dice. Digo, yo lo digo por mí. Me pongo a estudiar y hay cosas que yo no entiendo, pero luego oigo a otro pastor, a otro maestro, digo, eso es lo que yo necesitaba aprender. Necesito oír para aprender. ¿Quién de ustedes lo sabe todo? Nadie. Usted en su trabajo no lo sabe todo. ¿Y ya tiene cuántos años? 22. Y no lo sabe todo. Así es la Biblia, mi hermano. Entonces, miremos algo, que la Sardis también tenía depósitos de oro. Y era lo que atraía a las riquezas. Era lo que atraía a la gente, porque era muy rica. ¿Qué tenemos nosotros que no atraemos a la gente? Le aseguro que si tuviéramos oro, la trajéramos. Entonces, la iglesia de Sardis tenía una alta reputación de gozar de la vida. Se gozaba de la vida. Y Jesús le declaró espiritualmente que estaban muertos. ¿Qué dice el versículo 1, 3:1? La hermana ya me encontró otra cosa que yo no dije. Acrópolis, esa es otra cosa. Ahí no entré. No, me gustaría que buscara ¿qué les dije? Escarpada. Esa es la palabra que quiero. Y Acrópolis. Acrópolis. Pues yo le entendía poco. Él dice, santo, Acrópolis. La palabra polis, que es sinónimo de ciudad. Acrópolis es un concepto que alude al lugar de una ciudad que se encuentra más elevada. ¿Ok? La noción
solía usarse en la antigua Grecia para denominar al sitio de una localidad situada a mayor altura y amurallado, que era lo que le estaba diciendo, o protegido a través de una fortificación. Fortificación, no fornicación. ¿Ok? Entonces, ¿y la otra cuál fue? Escarpada. Escarpada. ¿Dónde está? Oh, escarpados, ok. Que tiene una gran pendiente que quiere ir allá hasta donde se elevan los picos escarpados. ¿Dónde? Ahí dice que está lleno de rocas. Que está lleno de rocas. Sí, es lo que le estaba diciendo, una escarpada. Bueno, ok, prosigamos. Entonces, como dijimos, esta iglesia, mi hermano, de Sardis, tenía una reputación de gozo, que se gozaba de todo. O sea, le gustaba meterse le gustaba gozarse. Pero carecía de la vitalidad, de la verdadera espiritualidad. O sea, está bien la vitalidad, mi hermano, somos, bien que le dije, somos así, pero carecemos de lo que queremos. Lo espiritual, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y luego vemos que Jesús se identifica. ¿Cómo se identifica el Señor? En el versículo 1, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Ah, caray. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7, se está identificando. Al que tiene los 7 espíritus de Dios. Y aquí, mi hermano, creo yo que se está refiriendo al Espíritu Santo que reside en las iglesias. Creo yo. Eso es lo que creo yo. Que es el Espíritu Santo que reside en las 7 iglesias. Y luego dice, ¿dónde estoy? Aunque la iglesia de Sardis tenía la reputación de ser una iglesia viva y activa, estaba muerta. Sardis tenía un concepto de sí misma, como nosotros, que nos hacemos conceptos de nosotros mismos. No, es que yo soy bien espiritual, es que yo soy bien orador, es que yo soy bien esto, es que yo el otro. Mi hermano, nos hacemos, ¿cómo le dije? Conceptos, conceptos. Y yo siempre he creído... ¿Mande? Sí, que no existen, que no existen. Por eso hay un dicho que dice, es mejor que digan de mí, no, ¿cómo está? Es mejor que yo hable de ellos y no que ellos hablen de mí. ¿O usted qué prefiere? Ninguna de las dos cosas, pero usted prefiere hablar mejor del vecino que ellos hablen de usted. Ahora, los ciudadanos se jactaban de su extensa historia de las riquezas que tenía la Sardis. Eran muy ricos y por eso Jesús les ordenó, despiértense porque están dormidos. Ustedes creen que tienen todo, usted no tiene nada. Y dice que estos se darían cuenta de su situación si despertaban. Ahora, la gente, muchos de nosotros los cristianos no nos hemos dado cuenta que estamos dormidos. Nomás póngase otra vez, si hacemos rewind el cassette, hemos perdido, El primer amor. pero decimos, Que lo tenemos. ¿y dónde está? Allá dormido. ¿Dormido? Gracias, hermana. Está dormido el primer amor. Antes, mi hermano, yo me acuerdo que el primer amor que teníamos, no, andábamos en iglesias y veníamos a la iglesia y veníamos todos contentos, le pedíamos permiso a nuestro pastor que si nos dejaba ir, hermano pastor, mire que va a haber, nos permite, el pastor siempre decía, vayan, pero no me traigan nada de allá. Tráiganme lo bueno, no me traigan nada más que lo bueno. Yo me recuerdo que íbamos a donde fuéramos y veníamos tan contentos. Hoy no, vamos a alguna parte y ¿te fijaste? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste cómo iba vestido?
y te ves como iba vestida. En lugar de venir y decir, oiga, qué precioso estuvo el culto. A pesar de la reprensión, algunos en la iglesia de Sardis permanecían fieles al Señor, como algunos aquí en la iglesia, como algunos de nosotros que todavía permanecemos fieles a Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí somos fieles a Dios. Somos faltistas, pero bueno, pero somos fieles a Dios. Ahora, ¿qué era lo que tenían esta iglesia? Vaya al versículo 2. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué tenían ellos? Versículo 4. ¿Qué era lo que tenían ellos? Algo tenían muy importante. El versículo 4, ¿qué era lo que tenían ellos? ¿Mandé? Algunos fieles. Dice, pero tienes unas pocas personas en tu iglesia que no han manchado sus vestiduras y andan o andarán conmigo en vestiduras blancas. O sea, que a pesar de la epidemia o de la pandemia, hay personas que sí andamos con vestiduras blancas. O sea, que le somos fiel a Dios en muchas maneras de hablar, de caminar, qué sé yo, y le somos fieles al Señor. A pesar de estas reprensiones, el Señor les dijo que eran fieles, que estaban permaneciendo fieles a Él. Ahora, yo quiero que mire una cita. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Vemos, mi hermano, que aquí en las Sardis mantenían sus vestiduras limpias, blancas. Dice, la religión pura y sin mancha. ¿Qué pasa? Delante de Dios Padre. Es esta. ¿Cuál es? Dice, visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, en sus tribulaciones. Y guardarse, eso es lo importante. Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo más importante. Porque ¿qué ganamos? Con visitar, hablar, dar, qué sé yo, a huérfanos, a iglesias, a viudas, qué sé yo. Mi hermano, si estamos todos manchados, ¿de qué nos sirve? De nada, de nada, de nada sirve. Entonces, aquí me gustó esto lo que dice el comentarista. Dice, los ciudadanos vestidos de blanco se unían al héroe conquistador en un desfile. Dice, la túnica blanca puede referirse a la costumbre hebrea de los sacerdotes, que visten de blanco. Yo lo busqué y lo busqué y lo busqué y nunca encontré sacerdotes que se vistieran de blanco. Nunca encontré. Sí hay, tal vez, porque aquí lo dice, pero dice, y si en algún momento se encontraban indignos de este llamamiento, se les quitaba la túnica blanca y se les ponía una túnica negra. Eso sí lo hallé. Una túnica negra. ¿En señal de qué? De que estaban mal. Por eso, ¿qué es lo que significa blanco? Santidad. Santidad, pureza. Por eso el Señor les dice que el vestido blanco, Apocalipsis 3:4. Ahora miremos que la misma promesa a los fieles se le da a quienes, a los de Sardis. Y es la misma promesa que se nos da a nosotros. Es la misma. ¿Cuál es la misma promesa que usted tiene? Vaya al versículo 5. Versículo 5 de Apocalipsis 3. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, que decía en el versículo 4. Está conjugando la palabra y está haciendo un hincapié de lo que el Señor Jesucristo está hablando y diciendo. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, aquí hay algo que usted ya lo sabe, yo se lo he explicado. Que una persona, cuando acepta al Señor Jesucristo, tiene que hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y usted lo acaba de leer. En Mateo 10:32 me parece que ahí lo menciona también. Dios 32 o 33, por ahí lo encuentra y lo dice muy claro. Me encontré a cierta persona platicando con él y dijo, yo ya entregué mi vida a Cristo. Ya, te felicito. ¿En qué iglesia hiciste confesión? Dijo, no, yo no. Dijo, esto es el Señor y yo. Le dije, no te equivoques. Tú tienes que confesar delante de la gente, en una iglesia, que te oigan, que tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dice, ¿pero cómo? Yo no lo sabía. Digo, es que te tienen que explicar. Dice ahí, no es 10:32. ¿5 y 5? 10:32. Y ahí lo dice. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, dice, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire el versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, volvamos a Apocalipsis, capítulo 3. Ahí vemos que Jesús está haciendo algo muy importante. Dice, yo lo confesaré, yo le diré, este es mi Hijo, el cual tiene oportunidad, o mejor dicho, que tiene el tiquete para entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Entrar a dónde? A la vida eterna. Ahora, dice, versículo 6. Aquí vemos una promesa que se le da a los fieles de la Sardis, pero también se nos da la promesa a nosotros. Dice, ellos también vestirán vestidos blancos. Y les dice, el que tiene oído, que oiga. Porque recuerde que tenemos oídos y a veces no oímos. ¿Qué prefiere usted, oír o escuchar? Todos oímos, pero no escuchamos. Cuando oímos y escuchamos, hacemos lo que Dios nos dice. Cuando escuchamos. Ahora, aquí vemos que aunque ellos estuvieran muertos, en otra forma, ellos iban a recibir vestiduras blancas. ¿Cuándo? Cuando estuvieran delante de Él. Número 2, me voy rápido. La ciudad de Filadelfia recibió un nombre de un antiguo rey que se llamaba Atalo II. ¿Mandé? No le entiendo, hermano. O me habla inglés o me habla español. Rey Atalo. Rey Atalo. Como que lo va a atar. Atalo II. Entonces, ¿dónde me quedé? Ya ve, hermano, me sacó de onda. Ok. Entonces, demostró tal lealtad a su hermano fallecido que la gente le puso el nombre Filadelfo. Por eso viene la palabra Filadelfia. Ahora, ¿qué significa Filadelfia? Yo sé que si les digo la palabra, ¿cuál, hermana? Viene de la palabra fileos, filial, que es la palabra amor. Por eso se llama la iglesia de Filadelfia. A esta iglesia, mi hermano, compartió este nombre con una nueva ciudad
que se le puso Filadelfia. ¿Por qué? Por su hermano que se llamaba, ¿qué le dije? Atalo. Atalo 2. Por amor a su hermano. Entonces la palabra ágape, ¿qué es la palabra ágape? Amor. Amor verdadero. ¿Qué es la palabra fileos? Amor de hermano. Amor de hermano, amor de, como dijo la hermana. Ok, prosigamos. Entonces, hay un versículo 7. Versículo 7 del 3:7. Vamos a irnos por el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y ahí usted mira algo muy importante. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí, Jesús estaba hablando de una forma en la cual yo lo descubrí hoy, en este día, bueno, cuando estaba estudiando. Y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y mire lo que dice Isaías 22:22. ¿Cómo se le menciona? ¿Cómo se le menciona? ¿Cómo se le menciona a la llave de David? Jesús está haciendo un hincapié cuando se lo dijo a Isaías, se lo dijo haciendo una referencia al acceso y la autoridad de un mayordomo. Isaías dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Recuerde que le dije que estaba haciendo énfasis de la referencia al acceso de un mayordomo que tenía Isaías, de un mayordomo real. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Jesús estaba hablando en el antiguo tiempo, y estaba hablando Isaías cuando reprendió al mayordomo real, y aquí apunté el nombre, Sebana, y declaró, quien ocupara su lugar tendría las llaves para abrir. Estoy hablando de Isaías. Estas llaves podrían abrir, o mejor dicho, podían abrir y cerrar puertas que nadie jamás podría hacer lo mismo. ¿Más que quién? Más que el rey. El rey. Si usted lee los contextos de Isaías se va a encontrar de lo que yo estoy hablando. Entonces, Jesús habla sobre de esto y dice, menciona a Isaías y trae al recuerdo a la iglesia de Filadelfia. Les trae el recuerdo y les dice, el mayordomo que estaba allá con Isaías, el rey, y lo hace que esto, y la llave que él tiene, y le dice que nadie puede abrir, nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar y nadie puede abrir. Entonces, ¿cómo le dije que se llamaba el rey? Sabana, ¿cómo le dije? Sebna, rey Sebna. No lo va a encontrar ahí escrito, a lo mejor si lo encuentra, no sé. ¿Sí está? Que Sebna era el chambelán y tesorero del rey. ¿Ve? Entonces, que este hombre, ¿qué era lo que hacía? Se le dio la llave. Se le dio la llave. ¿Y por qué se le dio la llave a él? A Sebna, ¿por qué se la dio? Porque era el rey. Ahí donde leyó, hermana. ¿Dónde fue qué versículo? Posición de una responsabilidad. Le dio una llave de posición de responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Que cuando usted abre, nadie puede entrar más que usted. La llave que le dieron, ¿a quién se la dieron? ¿A quién le dieron la llave? A ese rey. Se la dieron a él porque él tenía la autoridad.
Entonces Sardis se le dio una llave y dijo, y tú nada más eres la única quien puede cerrar y abrir. Entonces, Jesús o Dios, ¿mande? Sí, a la Filadelfia, ajá, a la Filadelfia. Entonces, hablábamos y decíamos que a Dios se le dio, ¿cómo se le dio nombres? Se le dieron títulos a Dios, y usted los conoce. ¿Qué títulos conoce usted de Dios? ¿Qué títulos? ¿Qué títulos? No, títulos. Por ejemplo, ¿cuál es el título de este tema? Títulos. Vaya al 10:10 de Jeremías. Títulos. Y otro me busca Habacuc 3:3. Podría ser. Pero títulos vienen siendo como Abba Padre, Shalom, títulos. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. Ese es un título, el Rey eterno. El Dios verdadero, título. Él es Dios vivo y Rey eterno, títulos. Por ejemplo, ¿qué le pusieron en la cruz del Calvario a Jesús? Ese es un título. Habacuc 3:3. Entonces, yo le digo a usted, hermano, yo le digo, hermana Juanita, usted va a predicar el domingo, o a cualquiera de ustedes. Entonces yo le pregunto, ¿qué título, como a veces me preguntan, qué título es su predicación? Ese es un título. Pues, Juanita la más bonita, sí, cómo no. Títulos. Habacuc 3:3 dice, Dios vendrá de Temán, y luego dice, y el santo desde el monte de Parán. Y luego ahí lo nombra, Selah. Su gloria cubrió. ¿Quién es Selah? Salam Alejo. Dios te bendiga. Selah, su gloria cubrió los cielos. Su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y estos son títulos. Prosigamos. Entonces, ¿dónde me quedé? La referencia, volvamos a Apocalipsis 3, ¿dónde estamos? 3:7, ¿verdad? 3:8, ya ni me recuerdo. 3:8. La referencia de Jesús, mi hermano, a la llave de David, revela que Él es el gran cumplimiento. ¿Sí me entendió? Revela que Él es el gran cumplimiento posterior de este pasaje. ¿Cómo? ¿Poseedor de qué? De las llaves de la muerte y del Hades. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y ahí le va a mencionar que Él es quien tiene la llave. ¿De quién? Dice, el que vive, el que vivo, ay Dios mío, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? ¿Qué es lo que le dice? Dice, yo tengo la llave, nadie puede entrar, nadie puede salir, nada más el que tiene las llaves. Por ejemplo, usted tiene una llave ¿de dónde? De esta iglesia. Yo tengo una llave ¿de dónde? De esta iglesia. ¿Quién puede entrar? Usted y yo. Entonces yo le digo, si me dice, vamos a decir, me dice Víctor, hermano, ¿por qué no me da una llave a mí? Entonces yo le voy a decir, Víctor, ¿y para qué quieres la llave? Él me va a decir, hermano, pues es que yo necesito practicar, ok, entonces te doy llave. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Si Jesús
Si usted es hija de Jesús, le va a dar una llave. ¿Para qué le va a dar la llave? Para que usted entre a su templo y salga. Entra y salga. Como la hermana Verónica tiene llave de su casa. ¿Y para qué la tiene? ¿Cuántos la tienen? Si no, pues una bola, hermano. Todos entran y salen. No, no. Entonces, nada más entra ella y yo entro. Nada más Jesús entra. ¿Y quién más entra? Yo. Porque Él tiene la llave. Él va a entrar a la hora que Él quiera. Porque Él tiene la llave. Entonces, se describe Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, como alguien que tiene poca fuerza. Mírenlo. El versículo 8. Yo conozco tus obras. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mire usted, como que está algo que en el cual, como que no tiene fuerzas para abrir. Mas sin embargo, tiene la llave. Tiene la llave. La iglesia en ese tiempo enfrentaba persecución de las sinagogas locales, fíjese. Presentaba persecución de las sinagogas locales. Por ejemplo, nosotros, vamos a decir, ¿por quiénes somos perseguidos? Nosotros. Vamos a decir, pues nos está persiguiendo a la iglesia fulana. No, estamos nos está persiguiendo a la iglesia de la hermana Rosa. La hermana María nos está persiguiendo. ¿Pero qué no es del mismo bando? ¿No es de la misma iglesia? Sí, y eso es lo que estaba pasando aquí. La iglesia, mi hermano, carecía de la fuerza en la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor primeramente les había abierto, ¿qué les había abierto? Dice aquí, abierto una puerta que nadie podía cerrar y abrir. Pero la iglesia enfrentaba persecución de las sinagogas locales. ¿Por qué? Porque le tenían envidia, le tenían coraje. Y dice aquí, estas sinagogas habían rechazado la verdad de Jesús. Versículo 9. Versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga. ¿Se fijó? Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estaba hablando de la misma iglesia. Y es lo que sucede hoy en día en la iglesia, que muchos nos decimos ser cristianos y no lo somos. Decimos, yo amo a Cristo, pero ¿dónde estamos? Yo tengo a Cristo en mi corazón, pero yo hago lo que yo quiera. ¿Dónde estamos? Usted lo está viendo aquí. Y dice, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ese va a ser un final terrible para aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Qué terrible, qué terrible. Entonces, ay Dios mío, vamos al versículo 11, vamos a echarnos un brinco de pronto. Vemos que Jesús le ordenó a la iglesia de Filadelfia a aferrarse a su fidelidad, aferrarse a su fidelidad. Y eso es lo que usted tiene que hacer igual que yo. Nos tenemos que aferrar que aunque no vengan los demás, que aunque la iglesia no crezca, que aunque la iglesia esté pasando persecuciones, que aunque la iglesia esté como esté, usted y yo necesitamos permanecer fieles a Dios. Firmes, firmes. Porque, ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que cuenta para Dios? Su fidelidad. Su fidelidad. Obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. ¿Para qué quiere sus ofrendas? ¿Para qué quiere sus diezmos si no le es fiel? ¿Para qué? ¿Ah? Mire, Primera de Samuel,
capítulo 15, versículo 21. Si no es 21 es 20, uno de los dos. Y ahí le dice lo que yo le estoy diciendo. Ahí le dice claramente, cuando Samuel le dice a Saúl, ¿qué prefiere Dios o qué quiere Dios? Ok, entonces es el 20, hermano. Entonces es el 20. No, donde dice ciertamente el obedecer es mejor. ¿Es el 22? El 22. Parte del 21. Ok, el 22 entonces. Sí. Y es, ok. Ahí está, ese es el 22. Se complace Jehová Dios tanto en los holocaustos y víctimas. Mire, como que, le está preguntando. ¿A quién le está preguntando? A Saúl. Samuel le está preguntando a Saúl y le está diciendo, ¿se complace Jehová Dios o se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a quién? A las palabras de Jehová. Le hace una pregunta y lo dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A ver cuándo hablo de la grosura. Entonces, ¿se complace Dios en que usted dé una ofrenda y unos diezmos y que ande haciendo las maldades? Aquí No. donde yo siempre he dicho que la rebeldía es como, dice, La idolatría. como pecado de adivinación, es la rebelión. ¿Pecado de qué? Dice, porque como pecado de adivinación. ¿Dónde es está la eso? rebelión. ¿Dónde? Ahí enseguida, el 23. A ver, póngame el 23, porque mi esposa y yo hemos, como queriéndonos agarrar a golpes, ¿me entiende? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, pero mire, ¿cómo? ¿Cómo? No está diciendo que es. Mire, hay que leer los contextos. Por ejemplo, cuando dije yo, el sacerdote lo tenían que bañar, ¿cómo dije? Ya ni me acuerdo, con sal. ¿Con sal? Con sal. Pero no estaba hablando yo de que los sacerdotes tenían que bañarse con sal. No, es Ezequiel 24, 22, me parece que ya ni me acuerdo. Era el carnero que tenían que bañarlo. Bueno, vamos a salirnos de ahí, Entonces, porque como pecado, ahí dice, porque ¿cómo? Pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y cómo? Ídolos e idolatría, la obstinación. Pero si usted la quiere tomar, está bien. Ahí me tiene contento como quiera. Volvamos a Isaías, a Apocalipsis, al versículo 12, 3:12. Ahí vemos que Jesús consuela. ¿A quién consuela? A los de la iglesia, los consuela. Dice, al que venciere. O sea, yo estoy dándote un consuelo. Si tú sigues firme en la palabra del Señor, vas a recibir ¿un qué? Vas a recibir algo. Porque has sido fiel a quién? A Dios. Mire, cuando alguien cumple años, hay personas que celebramos porque nos merecemos, ¿o no? Pues vayan al arroyo entonces. Nos merecemos, ¿no, Víctor? Claro que nos merecemos. Nos merecemos un alabío alabado. Un halago. Prosigamos. Entonces dice, al que venciere, fíjese bien, yo lo haré. ¿Yo lo haré qué? Ahora, ¿no va a imaginarse usted que va a ser una columna así? No, por favor, no me vaya a malentender como la sal. Sal de la tierra y salió aquel. Digo, que oye, ¿cómo sabe textos este hombre? Eso no se les ha dicho. Entonces, y nunca más saldrás de ahí, o sea, nunca más saldrás de ahí. Está hablando, ¿en qué sentido está hablando Jesús? Dios mío. Está hablando en tiempo figurado. Te haré columna, o sea, que te voy a hacer. ¿Qué te voy a hacer? Firme.
te voy a hacer un hijo mío. Te haré una columna de la iglesia. Mire, en esta iglesia hay miembros, pero también hay columnas. ¿Sí me explico? Ahora, la iglesia se compone por tres cosas. No me voy a salir, sino que voy a seguir. Usted sabe lo que es la fragua, ¿verdad? Usted sabe lo que es la fragua. Hermano Jaime. ¿Se me durmió el hermano Jaime? ¿Qué es fragua, hermano? ¿Qué es fragua? Oh, espéreme. ¿Cómo, hermano? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mire, en la fragua se compone por tres tipos de fierros, o qué sé yo, que es ¿cómo se le nombra? La chatarra, y luego lo que más o menos sirve y lo que sirve. Y por esta razón, cuando yo prediqué sobre este tema, se me fueron de la iglesia. Porque me dicen, es que nos dijo chatarra. Yo nunca les dije chatarra. La iglesia se compone, o sea, tiene tres componentes. Los visitantes, los miembros y los discípulos. ¿Sí? Los visitantes, ¿qué hacen? Vienen, dan la ofrenda y se van. El miembro come, paga y se va. El discípulo, ¿qué hace? Míreme. El discípulo oye, mira y se calla. ¿Por qué? Porque es el que quiere aprender y es el que quiere seguir las pisadas de su maestro. Prosigamos. Entonces, primero, ya me lo quitaron. Primero los declara y les dice, ustedes van a ser columnas en el templo, 3:12 de Apocalipsis. Y luego va a escribir el nombre. Ahora, ¿qué le dije? Que Filadelfia se conocía por algunas formas. Entonces, esto, mi hermano, cuando escribe Jesús de las ¿cómo se llaman? De las columnas, Filadelfia era una ciudad que estaba acostumbrada a los sismos. Y por eso es que Jesús se refirió en esas columnas. Había muchos sismos en Filadelfia y se caían las casas, las paredes, qué sé yo. Y Jesús dijo, no, yo los voy a poner como columnas dentro de mi templo. ¿Para qué? Para que cuando venga el sismo estén fuertes. Entonces, hagamos el hincapié de la palabra de Jesús. ¿Nosotros somos qué? Somos columnas. Pero a veces somos techos, que a veces se gotean. ¿Por qué? Porque a veces cuando viene la tempestad, mi hermano, nos goteamos. Nos goteamos. ¿Por qué? Porque somos carne, somos débiles. Y nos mueve. Y ya no queremos volver. Mire ahorita lo que está pasando. Nos tiene todos movidos. Imagínese si llegara a venir el Señor ahorita. O una persecución. ¿Qué vamos a hacer a una persecución? Dijo aquel, don't go there, please. Ok, don't go there. Entonces, imagínense que entre aquí el mugroso y que empiece a zarandearnos. Pero si somos pilares, si somos monumentos, no le digo, si somos columnas, no nos van a mover. No nos van a mover. Porque ¿en quién hemos creído? En Él. Señor, ya no llegué a la 3. Ay, Dios mío. La Odisea. La Odisea era celosa, para empezar. La iglesia es celosa. ¿O no es celosa? Bueno, punto y aparte. La iglesia es celosa. No podemos ver a alguien que se nos acerque porque, sí, pues es nuevo. Sí, pues es lo otro. Sí.
Pues es celosa. Así era la iglesia, hermana. Querían a su pastor para ellos. Mire lo que dice ser celoso. Era celosa. Pero le dice, tienes una cosa que me gusta, que peleas la doctrina. Peleas. Vamos a ver, versículo 13. Dice, el que tiene oído, lo que hice las iglesias. Capítulo 14, 5 minutos y nos vamos. Versículo 14. Ahora, la Odisea, mi hermano, estaba situada en una intersección, o sea, de las principales rutas de los movimientos. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros no tenemos intersecciones. ¿Cuál tenemos? Bueno, la Odisea era una ciudad que estaba situada en diversos, ¿cómo se llaman? ¿Qué le dije? Puntos de intersección. Entonces, era famosa, mi hermano, por lo que se hacía ahí. Había borreguitos, había borreguitas, y eran famosas por los vestidos que se hacían de lana. Por eso es que era su principal comercio. Ahora dice aquí que la ciudad era conocida por 3 servicios principales. Yo los apunté primero. La ciudad le daba la oportunidad de capitalizar las comunicaciones comerciales. ¿Ok? Número 2. La Odisea cultivaba ovejas que producían una lana única y codiciada por todas las demás alrededor. 3. Y aquí es donde quiero terminar. Había aguas termales naturales cerca de la Odisea. Y aquí es donde dice, no eres frío ni caliente, por ahí usted lo va a encontrar. Los manantiales se usaban para la producción de un ungüento medicinal, la cual dice ahí colirio, que todavía hasta la fecha se usa. ¿Y para qué era el colirio? ¿Para qué, hermana? Para los ojos. Todavía hasta la fecha se usa mucho el colirio. ¿Por qué? Porque a veces las lagañas no nos dejan ver y se échate colirio para que se te limpien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dice, Jesús comenzó describiéndose a sí mismo. Dice, el amén. Versículo 14, 15. Aquí está, perdón, ahí está. He aquí el amén. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. Y luego, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Entonces, como el amén, me voy rápido, es la afirmación del cumplimiento de la voluntad del Padre. El amén. Cuando usted está oyendo y dice, amén, ¿qué me está diciendo usted? Que así sea. Usted me está afirmando. Dice, como el testigo fiel y verdadero, ¿qué revela? Revela la verdad de una iglesia. ¿Qué es lo que se predica aquí? Nos apegamos mucho a lo que es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos 4:12. Entonces, y luego dice, como el gobernante de la creación, Él es el creador. Él es el creador eterno que desde el principio hizo los cielos y la tierra. Y Él nos hizo, como dice Juan, capítulo 1, versículo 1, dice en el principio era el verbo y el verbo y el verbo. Lo pronuncia Juan. Entonces, Apocalipsis 3:15, y ahí nos vamos. Del 15 al 17 presenta una base a sus obras. Y Él no tiene elogio alguno para ellos, sino que ¿qué es lo que dice? Dice, las referencias al agua tienen que ver con el agua fría y el agua caliente. Y aquí termino. Dice que llevaba a la cantidad a través de los conductos. Esto, hermano, en las montañas, como le dije que era la Odisea, ¿verdad? Estaba en las montañas
y había ¿cómo se llaman estos que le dije? Termales. En las lomas, ¿a dónde fuiste a los termales, hermana? En Oaxaca. Y vendían agua tibia y vendían agua helada. En Puebla. Ok. En Jalisco, nosotros fuimos a unas de estas, pero estaban como ¿mande? Subterráneo, sí. Y entrabas tú, oiga, y no, tremendo. Hay cuentas que estaba usted en un horno. Y sude, y luego se metía al agua. ¡Ay, te estás quemando! Pero aguas termales, y esas aguas termales eran para curación. Ahora, Jesús les dijo, Señor, no voy a terminar. Jesús les dijo, miren, el agua termal está aquí. Y el agua de la sierra, el agua de las lomas, la agua de la nieve es helada. Es helada. Y a todos nos gusta el agua fresca. Pero ¿a quién le gusta tomar agua caliente? El agua caliente te hace vomitar. ¿Sabía usted eso, verdad? La hace vomitar, el agua caliente. Entonces dijo Jesús, mira, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Estaba haciendo el hincapié del agua que venía de las montañas. El agua fría se juntaba con el agua de las aguas termales y se hacía tibia. Por eso fue que Jesús les dijo, ustedes ni están tibios ni están calientes. ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Versículo 17, dice, ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Versículo 17 y ahí terminamos. Y nos vamos, se pone en su pie. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estas palabras las tiene mucha gente, incluso los cristianos. Yo no necesito nada de usted, yo no necesito nada de usted. Cuando sabemos todos que nos necesitamos todos. Y más nosotros que somos hijos de Dios. Porque si usted no me dice su problema, si yo no le digo mi problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Dios o Jesús es un Dios de oportunidades. Versículo 20 y cierra su Biblia. Después de que mire, versículo 20, 3:20, dice aquí, yo estoy a la puerta. Y recuerde que esto lo he mencionado muchas veces. ¿Por qué el Señor escribió o le dio ese ejemplo a Juan para que escribiera? Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué le dijo escribe? Dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere, recuerde que Jesús le dio el ejemplo a Juan de una puerta. Esta puerta por fuera no tenía ¿qué? No tenía chapita. No tenía, en otras palabras, estaba sellada. Y el único quien podría abrir la puerta era el que estaba adentro. Y por eso fue que Jesús le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque él no podía abrir la puerta. Él no podía. Y él no tiene derecho de abrir una puerta que no se le abre. Estoy hablando de Jesús. ¿Sí me oyó? Amén. Jesús no puede. No tiene el derecho. Mas sin embargo, él puede hacer lo que quiera. Pero él es un hombre, él es un honesto, él es un respetuoso, él es un hay una palabra más hermosa. Él es que él respeta y él no entra si usted no se lo permite. Un caballero, gracias. Él es un caballero que si usted no le permite entrar, él no entra. Por eso es que él dijo y puso ese ejemplo de una puerta. La puerta, el único quien lo abre es el que está dentro. Y si usted quiere que Cristo entre a su corazón, abra la puerta. Abra la puerta y él entra. Póngase en sus pies. Y luego dice, entraré, cenaré con él y él conmigo. Oiga, qué tremendo. Wow. Cuando estemos ahí sentados con el Señor. No. Tremendo fiestón. Pachanga.
pero pachangos también. Tremendo fiestón que vamos a tener. Qué cumpleaños, qué nombre. No. Ahí va a estar por un fiestón, mire, tremendo. Puro steak, puro. No, olvídese. Pero esos son para quiénes? Para los fieles. El domingo, mi hermano, se viene temprano porque tenemos un fiestón. Y va a ser pachanga y pachango también. Va a tener un